Buenos días a todos, buenas tardes. No sé a qué horas van a ver este video. Mm, Como nos comprometimos, la idea es terminar hoy el tema de leyes. Sin embargo, es evidente que falta mucha práctica. Antes de iniciar ese temario, bueno, de lo que nos falta, pues sí quiero manifestarles que estoy sumamente preocupado con el quiz de quórum y mayorías. La verdad, la mayoría no hizo el taller previo, era evidente porque si hubieran hecho el taller previo era tan fácil como cortar y pegar y sacar una maravillosa nota en ese quiz. Em, Solo he recibido preguntas de una persona, de manera que es suponer que la mayoría fue que no revisó bien el tema. Sin embargo, me parece importante hacer un pequeño recuento. Primero, diferenciar entre quórum y mayorías. Entonces, quórum, número mínimo de personas que se necesita en los cuerpos colegiados para tramitar, en este caso, una ley, ¿no? Pero también funciona, como les decía en otra ocasión, para otro tipo de actuaciones en cuerpos colegiados, es decir, consejos, ¿no? Asambleas departamentales. Eh, entonces tenemos dos tipos de quórum. Un quórum para debatir cosas, ¿no? Donde se debate, se discute los contenidos de la ley, la conveniencia de la ley y surtido, digamos, ese momento de información, conocimiento y discusión, viene otro momento que es el momento de las decisiones. El momento de la decisión tiene dos partes. La primera, referida al número mínimo de personas necesario para tomar esa decisión. A eso le llamamos quórum decisorio. Y lo otro sería ya la decisión en sí misma. Y a la decisión en sí misma, a esa votación específica, le llamamos mayorías. Para el taller, amigos, esto es supremamente importante, porque es que ustedes en el taller que tienen pendiente deben hacer ese ejercicio de quórum y mayorías para todos los casos. ¿Sí? Yo tengo aquí un, un ejercicio completo, digamos, de la ley 30, que esa es la otra cosa. Recuerden que es muy importante la calificación del tipo de ley, porque como ya saben algunos, el tipo de ley determina las mayorías. Entonces, si ustedes dicen o señalan mal el tipo de ley, entonces va a quedar mal el ejercicio de quórum y mayorías. Les recuerdo que esto no es cualquier tontería. Una mala determinación, un mal número, una equivocación en quórum y mayoría se genera inconstitucionalidad de la ley. O sea, la ley se cae por completo. O sea que no es cualquier tontería, una cosa subsanable, una bobada, no. Debido a que esos números que se establecen en quórum y mayoría son números que cualifican, cuantifican la democracia en el ejercicio interno del Congreso. Entonces, comprenderán que no es cualquier cosa. La ley 30 de educación superior, amigos míos, no es una ley orgánica, mucho menos una ley estatutaria. Explico las razones. Dijimos, ley estatutaria es una ley que versa sobre derechos fundamentales, mecanismos de los derechos fundamentales, todo el tema relacionado con estados de excepción, todo el tema de la ley de administración de justicia, eh, y los temas de democracia, régimen de partidos, temas de participación, etcétera. Estos temas que van por ley estatutaria, como se observa, la ley 30 versa sobre la educación superior. Y la educación superior es parte del derecho a la educación, pero no es un derecho fundamental. De hecho, amigos, es parte de la pelea y de las luchas que algunos de los compañeros que en este momento están en paro están dando. Pero es evidente que algunos de ustedes no lo entienden. No es una ley orgánica porque los temas de ley orgánica también están determinados. Presupuesto, ¿no? Todo el tema de ordenamiento territorial, que tiene que ver el ordenamiento territorial con la ley 30, evidentemente nada que ver. Y organización del Congreso, o sea, ley quinta. Eh, Tampoco tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, que también hace parte de las leyes orgánicas. Entonces, si miramos el temario de las leyes orgánicas, no hay ninguna referida a la educación. No comprendo por qué
hay personas en el quiz que pusieron que era una ley orgánica. No logro comprender la razón por la cual la clasificaron de esa manera, no se ve por ningún lado. Haciendo la revisión de todos los tipos de ley que tenemos, los recuerdo, ¿no? Estatutarias, orgánicas, marco, cuadro, ley de facultades extraordinarias, leyes aprobatorias de tratados internacionales, leyes de amnistía e indulto, códigos y ordinarias, ¿no? Haciendo ese recuento, esa revisión de todas, ¿qué vamos a encontrar? Pues que claramente la ley 30 no encuadra en ninguno de los procedimientos especiales, con lo cual ello significa que esa ley es una ley ordinaria. ¿Listo? Y como ley ordinaria, entonces tendríamos los siguientes datos. En el quórum deliberatorio, que es la cuarta parte de los miembros, tendríamos para Cámara, en comisiones, tendríamos Cámara 5, se necesitan 5 representantes. Para Senado, en Comisión Senado serían 4. No comprendo por qué varios de ustedes sumaron las comisiones. No entiendo. Salvo en la situación de las leyes orgánicas que ordena la ley que está en las comisiones conjuntas, que van conjuntas, o salvo en la circunstancia en que el presidente de mensaje de urgencia, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, pues operan las dos comisiones en conjunto, pero ni siquiera de esa forma se suman las cantidades. Siempre se determina quórum y mayoría de manera independiente, o sea, para cada comisión. La comisión de Cámara, tanto, el Senado, tanto. Nunca la sumamos, nunca, aún actuando de forma conjunta, ni siquiera en esas circunstancias se suma. Eso es una norma de la ley quinta. Entonces, repito, quórum para deliberar en comisiones sería Cámara 5, Senado 4. Quórum para deliberar plenarias, Cámara 43, Senado 27. Estamos aplicando las normas de la ley quinta, revísenlas y verán. De ahí saben, hacen la ingeniería reversa, mejor dicho, de dónde lo sacamos. Quórum ya para decidir, quórum decisorio. En comisiones tenemos Cámara 10, Senado 8. En plenarias tendríamos Cámara 87, Senado 55. Mayorías. Comisiones. Cámara 6, Senado 5. En plenarias, Senado 29 y Cámara 45. Esos son los números mínimos que se requieren para aprobar todo un proyecto de ley. Eso lo tienen que hacer en el taller, aparte de los demás trámites. Pero cuando van a determinar comisiones, quórum, no me vayan a poner mayoría, aprobatoria por mayoría simple. No, deben poner los números, deben hacer el ejercicio matemático por cada una de ellas. Y repito el trámite. Supongamos que entramos por Cámara. Entonces debe hacerse el quórum de la comisión Cámara, plenaria Cámara, pasa a Senado. Se debe hacer el quórum y mayorías de comisión Senado, plenaria Senado. ¿Listo? Eso debe estar y es parte fundamental del taller. ¿Listo? Muy bien. Cualquier duda, amigos, estaré pendiente. Entonces, digamos que quedé un poco preocupado realmente en el quiz. Veo que las personas no han practicado quórum y mayorías. Recuerden que los talleres indicativos, si bien no son calificatorios, si bien no tienen nota, pues la idea es que los preparen y que vayan avanzando pedagógicamente para la terminación del curso y para el conocimiento de los temas. La terminación del curso nuestro está determinado por el último taller. Entonces, de manera que todos estos asuntos, especialmente quórum y mayorías, es algo que deben entender, manejar y que deben practicar para poderlo hacer de forma correcta. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual efectivamente en el quiz muy pocos tuvieron una buena nota, la mayoría tuvieron una nota regular y un grupo también tuvo una nota bastante mala, porque evidentemente no aplicaron reglas de quórum y mayorías en absoluto, tenían que haber escrito los números. ¿Listo? Si mal no recuerdo, habíamos hablado de las leyes estatutarias y leyes orgánicas, ¿cierto? Y vamos a comenzar el tema de las leyes marco o cuadro. Primero,
¿Cuáles son esas leyes? El concepto general está en el libro de Quinche y como su nombre indica, lo que pretenden es plantear una forma de relación también de control entre funciones del Ejecutivo y el control que ejerce el Legislativo. En este caso, por ello, las leyes marco o cuadro fijan criterios, ¿no? Límites, un marco de acción del Ejecutivo. De manera que el Ejecutivo no tiene una libre configuración del ejercicio de esas potestades, sino que debe atender a las condiciones que el legislador le dé en este tipo de leyes. Pero, amigos míos, no son, o sea, los temas son temas claramente específicos. Y esos temas específicos, y solo esos, no otros, no hay ningún otro, aparecen en el artículo 150, numeral 19. Dice el numeral 19. Dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno para los siguientes efectos. Entonces, la lista que viene a continuación es la que compone el temario para las leyes que se consideran marco o cuadro. Insisto, solo las que aparecen en este numeral 19, no más. Y son, dice A, organizar el crédito público. B, regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. C, modificar por razones de política comercial aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Aquí en el C hago un paréntesis. Dice, razones de política comercial, aranceles, tarifas. Ojo, no son impuestos. Cuando se refiere a impuestos específicamente, no es lo que estaría regulado aquí en el 150. ¿Listo? O sea que una ley de impuestos es una ley ordinaria. Y esa ley ordinaria, perdón un segundo, qué pena. Esa ley ordinaria pues se tramita tal cual, mientras que las leyes marco o cuadro pues tendrían una especificidad y una mirada en la cual, digamos, incluso en el ejercicio del control de constitucionalidad se toma muy en cuenta, insisto, en el marco de esa relación entre el legislador y ejecutivo. Entonces, ojo, no se vayan a confundir, ¿no? Una cosa son aranceles y otra cosa son impuestos. Se modifica por aranceles. D, regular las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. E, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública. F, regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales. Estas funciones en lo pertinente a prestaciones sociales son indelegables en las corporaciones públicas territoriales y estas no podrán arrogárselas. Conclusión, cada vez que quieran saber si esa ley que van a tramitar es una ley marco o cuadro, pues revisan el temario que está aquí. Una observación, todos los temas de la ley marco son temas específicamente relacionados con las funciones del Ejecutivo, que ya les dije, ojalá ya lo estén leyendo. Nos referimos al artículo 189 de la Constitución, regular el crédito, el tema de comercio exterior, temas salariales, etcétera. Si los revisan todos con detenimiento, pues se van a dar cuenta muy fácilmente que efectivamente esos temarios o esos temas son del Ejecutivo, pero como les decía, no se dejan a su arbitrio, sino que requieren una ley donde les pone límites al ejercicio de esa facultad. Esas son las generalidades o el concepto. Ya sobre digamos, temas de procedimiento, pues específicamente temas de procedimiento especial no tiene. Digamos, en el sentido de, me refiero a mayoría absoluta o eso así, no. Se tramita por mayoría simple, con quórum ordinario, es decir, en ese aspecto se tramita de la misma manera que una ley ordinaria. Sin embargo, no olviden que algunos de estos temas que están aquí tienen también elementos de privativos o leyes privativas del gobierno, como el referido al crédito público. Entonces, revisen nuevamente esa lista de la cual habíamos hablado, de las leyes que tienen iniciativa legislativa privativa por parte del Ejecutivo, y seguro van a encontrar varias leyes marco o cuadro, digamos, como especificidad en el ejercicio de ese trámite. Pero no encontramos otro elemento, digamos, adicional a la parte del que estamos diciendo. ¿Listo?
La otra ley, el otro tipo de ley que tiene algunos elementos, diría más, de mayor especificidad, es la ley que se conoce como Ley de Facultades Extraordinarias. Como su nombre lo indica, se ejerce de una manera muy especial, porque la idea es que el Ejecutivo pueda actuar como si fuera legislador. Entonces es una ley de mucho cuidado. Y efectivamente, en la tradición constitucional colombiana, especialmente en el ejercicio de la Constitución de 1886, este tipo de ley tuvo un gran abuso. Se abusó de ella y se aumentaron los poderes presidenciales alrededor del otorgamiento de estas facultades extraordinarias. Hemos hablado entonces de dos episodios muy importantes para fortalecer el hiperpresidencialismo en Colombia. Uno tiene que ver con el estado de sitio, al cual hice alguna mención anteriormente, y el otro tiene que ver con las leyes de facultades extraordinarias. Por esa razón, efectivamente, la Constitución fue supremamente rigurosa para limitar las posibilidades en las cuales las leyes de facultades se pueden aprobar. Y lo hace por vía negativa, es decir, la Constitución dice que no se puede otorgar en facultades, o sea, qué facultades no se pueden hacer o qué procedimientos de ley no se pueden, y ellas son, o qué materias son. Las leyes estatutarias, se entiende, ¿no? Pues acuérdense que hablamos de los temas más importantes del constitucionalismo, las leyes orgánicas, que también hacen parte del bloque de constitucionalidad, las leyes marco o cuadro que acabamos de decir, los códigos y los impuestos. Esos temas, mis queridos amigos, no pueden ir nunca, nunca como una facultad que el Congreso entrega al Poder Ejecutivo. Evidentemente, esto significa que para los gobiernos ya no era muy atractivo pelear estas leyes de facultades. ¿Por qué digo pelear? Porque de todas maneras requiere un ejercicio de convencimiento político y de lobby político importante del Ejecutivo frente al Congreso para pedir que les autorizaran ese tipo de leyes. Entonces, si bien en la historia reciente de la Constitución del 91 tenemos varias leyes de facultades, en efecto, ellas básicamente se han ubicado digamos, en temas relacionados con la administración, ¿no? Fusión de ministerios, recomposición de la administración nacional, ese tipo de cosas son las que en los últimos años se han hecho por ley de facultades. Afortunadamente, ya no temas trascendentales relacionados con derechos o con competencias o presupuestos o cosas de esta naturaleza, y como pueden verlo, impuestos. O sea que el gobierno mutuo propio no puede autorizar impuestos, necesita siempre hacerlo a través de una ley, así sea una ley ordinaria. Entonces, ¿cómo funciona? Lo primero de ellos, las leyes de facultades extraordinarias siempre son de iniciativa privativa del gobierno. Se entiende, pues es el gobierno el que lo pide, ¿no? Debe haber una solicitud de estas facultades y debe haber una sustentación de por qué las necesita y cuál es la conveniencia política de que se otorgan esas facultades al presidente. Entonces no se entregan de cualquier manera. Estas facultades que se entregan o que se pudiesen entregar, se entregan por un término limitado. Es decir, se entregan por un término de 6 meses, dice la Constitución. Entonces, ¿qué se hace en esos 6 meses? El gobierno tiene 6 meses para expedir los decretos ley con los cuales se utilizarían esas facultades extraordinarias. Estos decretos ley no son leyes, sin embargo, tienen fuerza de ley, es decir, cumplen la misma función y tendrían evidentemente la misma jerarquía. Esto significa que si yo quiero modificar o derogar un decreto ley, debe hacerse a través de una ley, ¿no? No puede el gobierno luego, sobre pretexto de haber tenido estas competencias, pasados los 6 meses, pues expedir un nuevo decreto y ejercer esa misma reglamentación o ese mismo ejercicio de reglamentación. Eso no se puede hacer. Entonces solo tiene estos 6 meses para expedir esos decretos ley, los cuales regirán hasta que otra ley los derogue, ¿sí? O hasta que la Corte Constitucional los declare inconstitucionales. ¿Listo? Entonces tienen vigencia de la misma manera que una ley, pero entonces el gobierno solo tiene esos 6 meses para expedir ese decreto o esos decretos leyes.
¿Listo? Entonces, si bien las facultades en este sentido son transitorias, ¿no? Las facultades son transitorias, el efecto de la normatividad que se expide es permanente. El otro elemento muy importante de las leyes de facultades extraordinarias es que tienen o deben ser tramitadas por medio de la regla de mayoría absoluta. Perfecto. Entonces, amigos, si en su taller desean incluir este tipo de ley, tengan en cuenta estos elementos. Desde luego recuerden para el taller que entre más dificultades usted haga su trabajo, digamos, se enrede un poquitito más la vida en el trámite, yo desde luego lo tendré en cuenta para una mejor nota. Bien, esta es la ley de facultades extraordinarias, marco cuadro. Nos quedarían en el tintero la ley aprobatoria de tratados, ¿no? Así como de las más complicadas, pues, que tiene algunos elementos complicados. La ley aprobatoria de tratados, sí, digamos, diría que lo importante es recordar de dónde viene. Ahí tendríamos que hablar de un tratado internacional que se llama el Tratado de Viena, también conocido como Tratado de los Tratados, ¿sí? Este tratado explica el mecanismo o los pasos que se deben seguir para que los países firmen tratados. Entonces, parte de esos mecanismos, de ese mecanismo, digamos, de trámite de tratados internacionales, es el de su ratificación. Esa ratificación significa que ese tratado debe pasar a derecho interno, ¿sí? De cada uno de los países. Eso en nuestro país no es otra cosa que volverlo ley, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que los tratados deben volverse ley, según ese procedimiento. ¿Qué cosas, digamos, debemos tener en cuenta? Iniciativa legislativa privativa del gobierno, como se entiende, en la calidad, digamos, de que el presidente ejerce como jefe de Estado, y como jefe de Estado es el jefe de las relaciones internacionales, y por ello pues le compete la revisión, aprobación, digamos, de la parte de negociación en el ámbito internacional, pero debe presentar a que el Congreso revise, digamos, ese trabajo que ha hecho, sobre todo las cancillerías en ese caso, ¿cierto? Entonces, esa iniciativa del gobierno siempre, nunca se puede. Bueno, lo saben, se tramitará por comisión segunda, obviamente, ¿no? Necesariamente, porque es la que atiende este tipo de temas. El trámite de mayorías es un trámite de mayorías como si fuera una ley ordinaria, pero tiene, digamos, dos elementos más especiales. Uno, el que tiene que ver con el control automático posterior, es decir, los tratados siempre son revisados por la Corte Constitucional, pero hay una diferencia con el de las leyes estatutarias, porque el de la estatutaria la Corte lo revisa antes de que la ley nazca, antes de que sea norma obligatoria y vigente. En cambio, en las leyes aprobatorias, la ley nace, es decir, es sancionada y publicada por el presidente y luego remitida a la Corte Constitucional. Entonces, no se requiere demanda de inconstitucionalidad, por eso es control automático, pero es posterior, o sea que la norma nace. Cuando los tratados son de naturaleza económica y comercial y que implican esa negociación en el campo, en el ámbito de organismos internacionales, ¿no?, que se desarrollan este tipo de materias, se dispone en muchos casos una aprobación, digamos, una aplicación, provisional de esos tratados comerciales, mientras que la ley se tramita. Esto solamente puede ocurrir en materia comercial, no más. En los otros temas eso no puede ser. Bueno, amigos, creo que eso sería, digamos, en relación a el tema de leyes aprobatorias de tratados. En la parte, digamos, central, las otras leyes, o las otras dos que faltarían, son amnistías e indultos, que fue en materia del juicio. Digamos, el trámite es el mismo, salvo el tema de mayorías, que como vieron tiene una mayoría calificada, ¿no? Esa sería la condición. También tiene iniciativa privativa del gobierno. Esos serían los dos elementos que tiene especial la ley de amnistía e indulto. Y el otro tendría que ver con los códigos. Los códigos en general se confunden mucho en su trámite porque el trámite es muy similar al de una ley ordinaria. Sin embargo, como han observado, la Constitución tiene algunas previsiones
para evitar especialmente que los gobiernos expidan códigos. Y de ahí que hay algunas especificidades que generan o podamos afirmar que los códigos son un tipo de ley. Sin embargo, hay algunos tratadistas que consideran que los códigos en sí mismos no son un tipo de ley. Y las leyes ordinarias que las explicamos, que fueron las primeritas que explicamos, recordando esto, criterio muy importante. ¿Cómo saber qué tipo de ley tiene un tema? Pues evidentemente tenemos que hacer el recorrido por todos los tipos de ley que hemos visto. Si encuentra el tema en alguno de esos tipos de ley, pues corresponde a ese tipo de ley. Si el tema no está en ninguno de ellos, pues entonces vamos al criterio residual que nos daría la respuesta y nos diría que corresponde a una ley ordinaria. Bueno amigos, yo creo que sobre tipos de ley no tendría nada más que decir. Esperaría sus comentarios y preguntas. Yo les sugiero de verdad que hagan el taller. No voy a repetir el taller que ya está colgado, porque este taller tiene dos cosas importantes. Una, pone unos temas de ley que los obliga a clasificar qué tipo de ley es. Y dos, hacen el ejercicio de quórum y mayorías, ¿cierto? Lo otro, amigos, es que ya estén desarrollando su actividad del taller evaluativo, que recuerden, debe contener absolutamente todos los detalles y tiempos y procesos que están establecidos en la ley quinta para la aprobación de una ley. Absolutamente todos los detalles. Movimiento entre las comisiones, números, quórums, mayorías, control de constitucionalidad, etcétera. Todos esos temas, todos los temas que están detallados ahí, por favor, deben ponerlos en el taller. Esto para que tengamos un cierre bien importante, bien bonito sobre este tema del procedimiento legislativo. Por último, debo darles una noticia. Después de pensarlo y de meditarlo, comprenderán que decidí cancelar nuestra visita al Congreso. Creo que las condiciones no son las adecuadas para irnos a una visita al Congreso. La universidad pues sigue en paro. Yo esperaba esta semana que honestamente se levantara, pero al ver que las fechas están encima y que en el Congreso me habían advertido que si iba a cancelar debía hacerlo al menos con 15 días de anticipación, y eso que ya estoy sobre las fechas, pues preferí hoy cancelar esa actividad. Lamento mucho ese inconveniente. Sin embargo, recuerden que mutuo propio ustedes pueden formar un grupo y luego pedir la cita si algún día desean visitar el Congreso. Amigos, creo que es todo. No me queda nada pendiente. Muchas gracias. Estamos hablando. Chao. Nos vemos. Recuerden, el próximo martes empezamos a trabajar el tema ya de función ejecutiva. Trataremos ese tema ahí. Y yo creo que el jueves, no sé, jueves haremos el quiz respectivo. Nos quedan, según mis cuentas, 2 quizzes por hacer.